nosotros esta parte con un programa llamado PowerPoint, ¿sí? Le damos un doble clic, el icono lo vamos a encontrar en el escritorio. Nos va a aperturar una primera pantalla en la cual elegimos la opción presentación en blanco. En esta parte de la presentación en blanco nos va a aparecer esta primera pantalla, en la cual nos aparecen dos recuadros, ¿sí? En la cual indica haga clic para agregar título aquí o haga clic para agregar subtítulo. Bien, ahora, antes de comenzar, le quiero recordar lo siguiente. Primero, que para poder elaborar una historieta nosotros debemos definir los objetivos. Segundo, imaginamos nuestra historieta. Tercero, hacemos un guión. Cuarto, comenzamos a dibujar. Y quinto, editamos nuestra historieta. En la parte de la edición, el comenzar a dibujar, pues eso nos toma un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, eso lo van a hacer ustedes en sus hojas de trabajo respectivamente. Ahora, definamos nuestro objetivo para esta historieta que vamos a hacer con el uso del PowerPoint. El tema que vamos a trabajar nosotros será acerca de el agua y su cuidado, que también es uno de los temas que se trataron dentro de estas acciones de Aprendo en Casa. Entonces, vamos a hacer una pequeña historieta acerca de algo que comúnmente hacemos. Por ejemplo, el uso indiscriminado al momento de lavar el carro. ¿Ok? Entonces, yo aquí ya elaboré un pequeño guión en el cual, ¿no? Estamos aquí en esta parte, ¿no? De lo de color azul, un personaje, lo de color rojo del otro personaje, ¿no? Y un tercer personaje, que en este caso. Bien, lo que yo le estoy indicando aquí es a un papá que le dice, hija, tráeme la manguera del coche. La hija le dice, pa, toma, con esto gastas menos agua que con la manguera, imaginándome que se trata de un balde, ¿correcto? Entonces el papá responde, pero hija, dame la manguera, con el balde me demoro más, solo será media hora. Y la hija, sorprendida, dice, ¿media hora? Con la manguera abierta, media hora gastas más de 200 litros de agua. Y aparece su hijo queriéndose lavar las manos, pero no hay agua en el caño. Y se pregunta, ¿qué pasó con el agua? Y la hija responde, se cortó, señalando al papá lavando el coche. ¿Bien? Entonces, esa parte del guión que hemos elaborado, pequeñísimo obviamente, pero nos da a entender varias cosas. Lo que debemos hacer nosotros ahora es trabajar con nuestro programa PowerPoint para poder recrear este guión y hacer nuestra historieta. Lo primero que debemos hacer en este caso, después de abrir el programa PowerPoint, en el diseño de diapositivas voy a elegir una opción que se llama en blanco, ¿sí? Y me van a desaparecer esos cuadritos, ¿correcto? Ahora, vamos a ver. Voy a darle clic aquí en el botón insertar para jalar imágenes que previamente estuve buscando en internet, ¿sí? Es algo que también ustedes tienen que hacerlo, ¿correcto? Para que le puedan dar vida a su historieta. En este caso, luego los he guardado. Sí, veamos, aquí lo tengo. Ok. Aquí están mis personajes. Bueno, primero voy a colocar al papá en esta parte. ¿Recuerdan ustedes que en el video que hemos visto de Aprendo en Casa, ahí aparecían viñetas? ¿Sí? ¿Recuerdan qué cosas son? Perfecto. Entonces, si recordamos esa parte, estamos muy bien. Ahora, vamos a ver, acá tengo. Selecciono la imagen y luego clic en el botón insertar. En estos pequeños botones redondos, ¿no? Nosotros le cambiamos el tamaño a las imágenes. ¿Sí? Aquí entonces estamos y vamos a recrear nuestra primera escena. ¿Sí? A ver, como nos está quedando, le vamos a crear una forma para encerrar nuestra primera escena. ¿Sí? De esta manera
Yo le voy a quitar el relleno. Listo. Ahora sí. Ya. Perfecto. Vamos a agregar otra forma también para realizar nuestra segunda escena, en la cual vamos a insertar la otra imagen, que en este caso es el papá lavando el coche. En este caso, que nos pueda ir cuadrando también, lo que podemos hacer es girarlo. Qué fácil. Así está. ¿Con qué fin? Para que nos pueda quedar un poquito los espacios, ¿sí? Y podamos manejar nuestro espacio de trabajo. Veamos aquí, le quitamos. Perfecto, y entonces ahora insertamos. En este caso, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado acerca de un hijo? Pues bien, vamos a poner aquí al hijo que está triste, porque se quiere lavar las manos y ya no hay agua. Listo, vamos a insertar una imagen más, que en este caso el caño goteando. Aquí, como les dije, ven, en las partes de las esquinas ustedes tienen ahí unos círculos que cuando ponen el mouse y le dan un clic sostenido, o sea, sin soltarlo, ustedes pueden cambiarle el tamaño. ¿Ya? Entonces ahora le damos la vuelta también al cañito, como en la otra imagen anterior. Y vamos a ponerlo aquí y aquí. Ok. Y por último, vamos a colocar una imagen, quizás no en la misma secuencia, pero lo que podemos encontrar en internet, ¿no? Ustedes pueden hacerlo también en esa búsqueda o también pueden diseñarlo, pero esa parte vamos a verlo posteriormente. Bien, correcto. Entonces aquí tenemos nosotros nuestras 3 viñetas o 3 escenas, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es colocarle los diálogos que ya habíamos generado o creado nosotros anteriormente, ¿correcto? En nuestro guión, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos hacer sumamente sencillo. Para ello, dentro de las opciones del menú, parte de arriba, estas pestañitas, ¿sí? Nosotros tenemos aquí para poder insertar formas, ¿correcto? Bien, ahora, dentro de estas formas, aquí en la parte de abajo, tienen ustedes la forma llamadas, ¿sí? Y fíjense, están los símbolos, ¿no?, que hemos visto nosotros dentro del video, como son las llamadas de nube, ¿no?, las llamadas ovaladas, en este caso tienen un nombre predefinido. Y, bueno, vamos a ver, le doy un clic y ahora aquí sobre el papá, listo, creamos, ojo, miren, hay un puntito amarillo aquí, bien. Le pueden dar clic ustedes y lo mueven señalándole a dónde quieren llegar. Listo. Vamos, ponemos un poquito más para atrás para que nos pueda alcanzar. Listo. Ok. Ahora voy a seleccionar esta parte de acá del texto y lo voy a pegar acá, ¿sí? Bien, wow, se me pasó. Ok, entonces lo que vamos a hacer es en el botón inicio y vamos a reducir nuestras letras. Ok, aquí está. Ojo que ustedes lo están viendo así pequeñito por el espacio que nosotros estamos trabajando, ¿correcto? Eso de aquí se puede ir agrandando cada viñeta por diapositiva o en su defecto, así como lo estoy haciendo yo, ¿no? Cosa que después ustedes lo pueden ir mejorando, ¿sí? Vamos,
Empezamos por esta parte. Nuevamente vamos al botón insertar, vamos nuevamente a llamadas, ¿sí? Recuerden que las llamadas tienen que ser de diálogo, ¿ok? Porque no hemos colocado nada de ningún pensamiento ni nada por ahí, ¿sí? Y acá nuevamente, y me voy seleccionándolo con control más C, ¿no? Lo voy a copiar y luego me paso a mi diapositiva y con control, con las teclas control y la V, entonces lo pego, ok. Bien, entonces nuevamente vamos al botón inicio y le vamos disminuyendo el tamaño de la letra para que pueda entrar. Si vemos que es un poquito más, entonces lo agrandamos. Correcto, listo. Ya está. Ah, ya, me olvidaba. Aquí voy a volver a copiar a este personaje que es de la niña. Y nuevamente estamos en esta parte. Ok. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Porque tenemos este segundo diálogo también con el papá y la hija. Bien, menú insertar. Selección formas. Miren, fíjense que ya aquí nos aparecen las más usadas recientemente. Y esta, ya no necesitamos ir hasta abajo. Aquí está. Seleccionamos. Como ya lo copiamos, ahora lo pego. Y ya saben que vamos al botón inicio y le cambiamos el tamaño. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más largo el texto. Esto ya queda a nuestro gusto. Ok, entonces nuevamente insertamos. Fíjense que estamos haciendo cosas repetitivas, así que no tengan miedo en poder hacerlo, ok. Ahora, aquí nuevamente nuestra niña está hablándole al papá. Lo copiamos y lo pegamos. Vámonos a inicio para cambiarle el tamaño de la letra. Ok, listo. Bien, entonces ahora tenemos aquí, de acuerdo a nuestro guión ya que hemos elaborado, el hijo con qué pasó con el agua. Está muy triste porque se tiene que lavar las manos, pero no cuidaron el agua. Formas. Lo pegamos aquí. Ya saben, vamos a inicio para cambiarle el tamaño de la letra, ¿sí? Vamos a hacer el cambio y el aumento del tamaño. Así es. Para hacer todos iguales, vamos a ponerla aquí. Y aquí le estamos dando esto de aquí. Correcto. Ahora por último, le damos clic en la última forma para darle aquí el sentido. Podemos cambiar el tamaño. Copiamos aquí y nos sorprendemos. Se cortó. Bien. Aquí está entonces nuestra pequeña historieta con los pasos que nos dan para poder elaborar las historietas. Definimos los objetivos, en este caso estamos hablando de el cuidado del agua. Imaginamos nuestra historia, en este caso estamos viendo que hay un problema al momento de utilizar el agua para lavar el coche, ¿sí?
con la manguera directamente del caño. Luego hacemos el guión. Nos vamos a imaginar cómo podemos traducir esta parte de nuestra historieta, ¿sí? Lo que hemos imaginado, cómo lo hemos tratado de recrear. Luego hacemos el comienzo del dibujo y por último editamos nuestra historieta. Bien, la parte de comenzar a dibujar y editar nuestra historieta, pues nosotros le hemos tratado de aplicar aquí en nuestra presentación del PowerPoint. Y en este caso, recuerden que si le dan clic ustedes aquí en presentación con diapositivas, le hacemos más grande, ¿sí? Veamos. Wow, creo que ya me salí del cuadro. Pero bien, a ver, vamos a ocultar. Bien, entonces aquí tenemos nuestra historieta creada en el programa PowerPoint. ¿Sí? Ahora, en la parte de edición, nosotros podemos ir aplicándoles algunas animaciones, ¿no? Para que estas puedan darle un poquito más de vida en esta presentación. Pero vamos paso por paso. Primero, definamos bien nuestra historieta. Ahora te toca a ti, ¿sí? Entonces, vamos. De acuerdo al trabajo que realizaron los profesores, quiero que tú también puedas recrear una historieta con el programa PowerPoint, ¿sí? No te preocupes si no te sale tan bien. Con las herramientas que nosotros hemos podido conseguir en el internet, hemos logrado varias cosas. Te espero, cualquier consulta o comentario, no lo dudes en el WhatsApp, ¿sí? Directamente conmigo. Para todos, soy el profesor Ronald Vilca Castro. Nos vemos en la próxima, ¿correcto? Ok, en esta primera parte de la séptima sesión pudimos observar cómo podemos emplear PowerPoint para el desarrollo de nuestra historieta. Esta es una muy buena opción para quienes le tienen miedo a Pixton por el mensaje final que aparece cuando ustedes desean exportar la historieta y no les permite esta opción solicitándoles una suscripción al servicio. Para quienes no leyeron por completo la totalidad del recurso que nos explica cómo se trabaja en Pixton, pues tienen también esta opción que nos explica cómo trabajar en PowerPoint. Ahora, como pudimos ver en esta grabación, no se nos menciona mucho sobre el proceso creativo. Si ustedes se encuentran ya trabajando en su proyecto integrador, van a darse cuenta que en la descripción de la actividad integradora, se mencionan algunas ideas centrales para desarrollar la historieta. Hay una serie de pasos, estos pasos están reforzados con una serie de preguntas. Estas preguntas básicamente son de análisis y reflexión y les van a permitir a ustedes ir desarrollando paso a paso su historieta. Ahora vamos a revisar este material que tenemos aquí para empezar a trabajar la parte del proceso creativo de su cómic o historieta. ¿Qué vamos a aprender con esta actividad? Bueno, vamos a identificar los recursos gráficos de una historieta, que en ocasiones es un punto que parece omitirse o ignorarse en el desarrollo de la actividad. Y también reflexionar cómo en cada viñeta se sintetiza un momento específico de la acción. ¿Qué necesitamos para esta parte del proceso creativo? Bueno, necesitamos nuestra libreta, lápiz, pluma, incluso colores. Podemos sustituir lo anterior con la computadora, diccionario, conexión internet, sea en celular o en el dispositivo, y opcional algunos recursos externos. Consideraciones generales. Bueno, el proceso creativo realmente requiere una determinada cantidad de tiempo que se le debe dedicar al desarrollo
esta actividad. No es algo que se realice en una sola ocasión, más bien se trata de un trabajo reiterativo de desarrollo y posterior perfeccionamiento, ¿vale? Es importante consultar el diccionario en caso de tener dudas o escribir los diálogos, como aquí se vio en el tutorial, en un procesador de textos, ¿vale? ¿Para qué? Para que con el uso de el procesador de texto se pueda revisar la gramática y la ortografía antes de copiar y pegar el texto para incluirlo en los globos de apoyo o en los cuadros de narración. Trabajar en un lugar cómodo e iluminado, tomar los descansos necesarios al momento del desarrollo de la actividad, no olviden lo que han aprendido de las pausas activas y compartir estas actividades. En este caso, pues va a ser mediante, lo van a almacenar en la nube, van a generar un enlace público. Ok, el proceso está dividido en 6 pasos. Vamos con el primero. Vamos a utilizar en nuestra libreta. Vamos a definir nuestro trabajo. Debemos repasar o retomar un poco sobre qué es el cómic o la historieta. El recurso disponible en la plataforma es de mucha utilidad al respecto. Reflexionar sobre qué tipos de historietas conoces. Tenemos los más difundidos son el cómic y el mangaka. Son como los dos formatos dominantes dentro del mundo del cómic y de la historieta. Definir cuál les gusta, si tienen alguna preferencia por alguno de estos dos, y si hay alguna preferencia, si se conoce este género, pues tal vez retomar las características del que más nos guste para desarrollar uno similar. También es importante identificar los elementos de una historieta y desarrollar la historia que van a abordar para después, mediante el proceso como el que acabamos de ver, ustedes vayan elaborando la historieta cuadro por cuadro, o mejor dicho, viñeta por viñeta. Tenemos aquí un poco de sus características. Nos dice aquí que una historieta es una narración que cuenta mediante imágenes y palabras, aunque en algunas puede haber solo ilustraciones. Actualmente hay historietas impresas y en medios electrónicos. Pretende, bueno, comunicar un mensaje por medio de imágenes. Esto ha sido un recurso utilizado desde hace mucho tiempo. En el siglo XVIII aparecen en Inglaterra las primeras caricaturas, ya con el globo del diálogo, siendo esta una de las características principales de la historieta. La combinación de dibujos y palabras para comunicar una historia. Como que recuerda un poco, ¿no?, a la estructura de un cartel. Las historietas son narraciones, es decir, cuentan con una historia, relatan sucesos o hechos que se van hilando mediante relaciones causa-efecto. Recuerden aquí también la parte que se ha abordado de los nexos de causalidad. Esto significa que se presentan acciones y se muestran sus efectos o consecuencias a lo largo de la historia. Asimismo, cuentan con personajes principales y secundarios que dialogan y se relacionan entre sí. Actúan, reaccionan ante distintos sucesos. Las acciones que ocurren en determinados espacios, como toda narración, cuentan con un... bueno. Las acciones ocurren en determinados espacios y tiempos, y como en toda narración, cuentan con inicio, nudo y desenlace. Bien, retomamos un poco la información de la semana pasada sobre el género narrativo. A pie de página, tenemos que las historietas abordan todas las temáticas o subgéneros literarios. Las hay de terror, policíacas, misterio, fantasía, aventura, humor, ciencia ficción, etc. Bueno, aquí en nuestro caso va a ser histórica.
y vamos a pretender que esté lo más apegado posible a la realidad. Conocer más sobre la historieta. Tenemos aquí un cuadro pico clásico de una historieta. Podemos ver todos los elementos gráficos en los cuales se apoya para permitirnos la reconstrucción imaginaria del acontecimiento, obviamente con ayuda del apoyo visual, para guiarnos en este proceso. Y tenemos algunas preguntas detonadoras que nos van a permitir reflexionar en la primera fase del proceso creativo. Vemos aquí, pues, en 6 viñetas está narrada, está explicada una historia. Podemos reflexionar sobre lo que vemos, en cuál sería el tema que se está abordando en esta historieta, quién sería el personaje principal, si identificamos este elemento de la voz narrativa, que también ya vimos la semana pasada, y cómo identificamos los diálogos de los personajes. Estas preguntas pues nos van a permitir observar desde otra perspectiva la composición de los elementos que están en la historia. Vemos desde la parte que corresponde a los elementos narrativos de la misma, como también a los efectos o recursos visuales, ¿vale? Entonces comprobamos aquí en estas viñetas, en este pequeño fragmento de una historieta, cómo es que aparecen todos los recursos mencionados, tanto presentes, repito, en los elementos literarios de la narrativa, así como en pues, los elementos gráficos de artes gráficas. Cuando ustedes se encuentren ya en estos días o en la próxima semana, deben también ustedes realizar estas preguntas, pero para apoyarse o guiarse en el desarrollo de su propia historieta. Deben pensar cuál es el tema, a cuál de los contenidos nos vamos o se van ustedes a enfocar, definir los personajes y quién será el personaje principal. En este caso, pues lo más probable es que se trate de ustedes mismos, participando de manera intradiegética en la narración de los acontecimientos. Y aquí ya respondimos esta pregunta, si identificamos al narrador, quién es y cómo lo sabemos. Por último, pensar en los diálogos de la historieta en virtud que deberán ser representados o deberán tener la extensión considerable para que se puedan representar por medio de los cuadros de diálogo. Es decir, si necesito introducir una parte importante de contexto en un cuadro de narrativa, funjo o agrego los elementos propios narrativos para que quede claro en qué momento inicia o cómo se desarrolla la historia, pero posteriormente debo de estar consciente que el espacio de los globos de texto me va a restringir. No puedo tener una gran cantidad de espacio para
para diálogos extensos, ¿no? Estoy bastante limitado al respecto y es importante que antes de pensar en las ilustraciones, ustedes ya hayan abordado y pensado en esta parte relacionada a la administración u organización de los textos, donde los diálogos y de los espacios, ¿vale? No pierdan de vista esto que es bastante importante. Ahora expliquemos más los recursos gráficos de la historieta. Aquí la presentación nos dice que las historietas o cómics tienen una fuerte carga visual. En esta se hace uso de recursos gráficos y símbolos reconocibles para el lector. Gracias a ello, puede adentrarse en la historia teniendo claro lo que sucede, qué narra y qué se dice. Viñetas. Las viñetas son los recuadros en los que se enmarcan las imágenes, muestran un momento específico de la narración, contienen las escenas que, unidas, contarán la historia. Dentro de las viñetas puede haber dibujos que representen objetos o acciones. Cada viñeta comunica algo y deben estar organizadas en una secuencia conforme al orden normal de la lectura, de izquierda a derecha. Las viñetas pueden ser rectangulares, cuadradas u ovaladas. Recuerda que con el uso de ciertas viñetas se determina si la escena se mirará de cerca, lejos, desde arriba, desde abajo, etc. Es decir, el tipo de viñeta nos va a marcar la perspectiva. Globos de diálogo. En estos globos se incluyen los diálogos o los pensamientos de los personajes en cada viñeta. Recuerda que los globos tienen una cola que apunta a quien habla. Deben estar ordenados para que sean comprensible el diálogo. La forma de los globos también comunica la emoción del hablante. Aquí tenemos, bueno, creo que son los 4 predominantes dentro de las historietas. Y si se dan cuenta, podemos realmente intuir la intencionalidad, también a la emoción que se plantea o que se pretende comunicar cuando el diálogo se encuentra englobado en estos diferentes tipos de globos de diálogo. También tenemos el cartucho o cartela, que en otras fuentes lo van a encontrar como el cuadro narrativo, y es un recuadro que generalmente se encuentra en la viñeta inicial de una historia, aunque también puede estar en alguna otra viñeta, el cual mediante el mensaje escrito se sitúa la escena, se explica qué pasó antes o se brinda información que no fue contada. Es decir, que no se retoma dentro de las viñetas subsecuentes, tanto en las predecesoras como en las subsecuentes. En esta parte aparece la voz del narrador, que por lo general se usa la tercera persona. Ellos llegaron, él llegó, ella llegó, los hechos se ubican en el año tal o en la fecha tal, ¿no? Las onomatopeyas vienen de la palabra griega onoma, nombre, y oye, hacer, crear. Significa palabra que emite sonido de la naturaleza. Las onomatopeyas se usan para reproducir sonidos de la naturaleza, de animales o de aquellos causados por diversas cosas. Por ejemplo, la onomatopeya del sonido de una campanita sería tintilín, de un golpe sas,
tocar una puerta, toc, toc, de un golpe fuerte, pum, que te las out, ay. Las onomatopeyas también sirven para las interjecciones, ¿vale? Y tenemos aquí en pantalla la tipografía, que, bueno, es la fuente, el formato de la fuente de la letra que se va a emplear. Tipografía significa tipo de letra. En las historietas suele usarse una que simule el texto está escrito a mano, ya que es más humana la narración y parece más cercana a los personajes. También se usan negritas para remarcar información relevante, así como mayúsculas, tipos de letras con bordes temblorosos, sombras u otros efectos. Aquí ustedes van a encontrar pues una amplia flexibilidad en el uso del tipo de fuente que van a emplear en el desarrollo de su historieta. Y aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos de dónde está retomado, dónde fue retomado. Y nos dice, en la siguiente historieta identifica cada uno de los recursos usados y escríbelos en los recuadros, de la misma manera que completa los elementos que faltan. ¿Vale? Y aquí podemos ver en estas 5 viñetas, ya tenemos presentes los elementos que hemos mencionado hasta este momento. Ahora vamos a la parte de la visualización o la previsualización de nuestra historieta. Y tenemos aquí una serie de pasos. Bueno, aquí se nos pide en esta actividad que realicemos una adaptación del cuento No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Obviamente aquí van ustedes a realizar un guión pensando en su proceso de aprendizaje en todo el módulo 4 sobre aquello que les resultó más novedoso, que les resultó más interesante, tal vez también lo que les fue más complicado. No sé, la justificación dependerá de cada quien y obviamente en mucho en la forma de cómo manejen la información al momento de crear su historieta. Se sugiere que posea título, 10 viñetas, incluya globos de diálogo y pensamiento, onomatopeyas, el recuadro de narración, diferente tipografía o letra, personajes ilustrados. Por favor, evitemos aquí el uso de clásico Stickman o figuritas muy infantiles. Verificar que la ortografía, la gramática y la redacción en general sea la adecuada y verificar el correcto uso de los signos de puntuación. Bueno, aquí tenemos el cuento que no vamos nosotros a trabajar. Los de bachillerato van a trabajar sobre su proceso de aprendizaje del módulo 4 y los de primaria van a trabajar en la historia de la creación de la Congregación de las Hermanas de Santa María. Entonces omitimos esta parte del cuento No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo y vámonos aquí a una breve pero muy útil rúbrica para autoevaluación. Tenemos 7 indicadores. Identificamos los recursos gráficos en la historieta: globo, onomatopeya, recuadro del narrador.
Se distinguen recursos usados para contar una historia, es decir, hubo apoyos externos, investigaste algún recurso, viste la bibliografía que se te proporcionó, o nada más te quedaste con pues, esta información o con lo que dice en la descripción de la actividad. Se identifica con claridad cada una de las viñetas. La historieta incluye un título, un inicio, un clímax y un desenlace de manera coherente. La historia presenta una ortografía y signos de puntuación adecuados al nivel correspondiente. La historieta presenta dibujos bien ilustrados, aquí cambiamos el coloreado por bien ilustrados, y se realiza la actividad en tiempo y forma, es decir, se le dedicó el tiempo y el espacio pertinente al desarrollo de la actividad, o se nota, se percibe que fue hecha al aventón para salir del compromiso o simplemente para entregar por entregar. Y tenemos aquí pues una actividad para recordar un poco los términos que se abordaron en esta presentación. Y lo que más nos interesa es la bibliografía y nuestras fuentes para el desarrollo de esta presente actividad, ¿vale? También cuando se publique en YouTube, vamos a agregar la bibliografía complementaria. Y pues me parece que es todo por la sesión de hoy. Espero que estas opciones puedan ser de mucha utilidad para el desarrollo de su historieta y pues también para pedirles que estén al tanto de los materiales que se les proporciona. En muchas ocasiones se envía la información, se envían los recursos para que finalmente estos no sean revisados. Obviamente, pues no se trata de esto, se trata de proporcionarles los materiales suficientes y necesarios para que desarrollen de manera correcta y exitosa su actividad, y también invitarlos de una manera asertiva a que ustedes también realicen su propia investigación, sus propios recursos externos, sus propias fuentes externas, y de esta forma pues puedan desarrollar un trabajo de calidad, ¿vale? Esto es nada más como un breve recordatorio, un breve, no sé, tutorial que les recuerda algunas de las principales indicaciones para que desarrollen su, uh, su trabajo, su historieta, ¿vale? Así que no le tengamos miedo a la tecnología. Podemos emplear el PowerPoint para el desarrollo de la historieta, pero no nos cerramos a esto. De igual manera pueden usar Pixton, pueden usar Canva. En caso de que utilicen alguno de estos servicios en línea, recuerden que pueden ir realizando las ilustraciones y tomando capturas de pantalla. Cada una de estas capturas de pantalla la pueden colocar ya sea en su presentación de PowerPoint o en un documento de Word, por favor, ¿vale? Para que así no pierdan ustedes los avances que están teniendo, ya sea que ustedes decidan trabajar en el procesador de textos o en el programa para elaborar las presentaciones, ustedes puedan tener rescatadas las imágenes y ya, repito, en el procesador de textos o en el editor de diapositivas, ustedes puedan darle esa secuenciación propia de los cómics y de las historietas, ¿vale? Y de mi parte es todo. Espero que tengan una excelente noche y que tomen en cuenta pues, las indicaciones, algunas de las indicaciones que se les han proporcionado por este medio. Hasta la próxima.